cercano y distante al mismo tiempo. Así soy yo. A veces siento como si no perteneciera a este lugar. Mi mamá dice que podría ser extraterrestre. ¿Quién sabe? Así soy yo, diferente. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video que me han pedido anteriormente y es cómo hacer crecer las cejas. No sé si saben, pero últimamente las cejas gruesas, las cejas abundantes, tupidas, están en tendencia. Todo el mundo las quiere así. No sé si conocen al modelo y cantante Manu Ríos. Realmente tiene unas cejas muy bonitas, muy perfectas y me gustaría tenerlas así. De hecho, muchas personas lo conocen por sus cejas, son muy famosas. Es por decirlo también las cejas de Frida Kahlo. Muchas personas la conocen por esta situación. Voy a compartirles dos tips o dos consejos para poder fortalecer y hidratar más las cejas. Es importante que sepan que las cejas en sí, el vello no se puede cambiar. Por ejemplo, algunos tenemos el cabello fino, otros abundantes, otro intermedio. Entonces, esto como que es genético, no se puede cambiar. Sin embargo, podemos fortalecerlo, hidratarlo, hacer que se vea más grueso. Y con esto vamos a dar una visión de tener unas cejas como más tupidas, más rellenas. Para el primer consejo vamos a necesitar dos cosas. La primera sería este cepillito de pestañas o cejas. Pueden reutilizarlo de un rímel transparente, lo lava muy bien. Y aparte vamos a ocupar aloe vera. Este yo lo consigo en cualquier farmacia. Es de la marca Violan. Les aconsejo que sea más de este tipo comercial. Claramente las cosas que son más naturales, orgánicas del todo, funcionan más, pero para poderla tener por mucho más tiempo y usar poquitito, les recomiendo que compren mejor el empaque. Como les mencionaba, este es de la marca Violan, me cuesta alrededor como de $9 y rinde bastante. ¿Qué vamos a lograr con el aloe vera? Bueno, el aloe vera ayuda a fortalecer el cabello, lo hace más brillante, hace que crezca más rápido. Si se nos han caído las cejas o nos hemos sacado la ceja, además el aloe vera va a aumentar el crecimiento. Además va a hacer que el color se vea más intenso, más brillante. ¿Cómo les recomiendo utilizarlo? Pueden utilizarlo como esos rímeles transparentes. Por la mañana se las peinan y se echan un poquito con el cepillito. Las peinan y las cejas no se van a mover, van a quedar en su lugar. Y como plus estamos hidratándolas, cuidándolas y utilizando un producto químico. ¿Me comprenden? Para el consejo número 2 vamos a necesitar aceite de ricino. ¿Dónde consigo este aceite? En las macrobióticas. Realmente es muy económico. A mí me cuesta como $3 y en mi país son 1500 y dura bastante. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Bueno, por las noches podemos utilizar el cepillito y unas cuantas gotas y masajearlo. O también podemos agarrar unas gotitas con los dedos y masajear las cejas. Les recomiendo no utilizar mucho aceite porque tampoco es bueno para la piel, pero sí unas cuantas gotas para que por la noche las cejas se hidraten y van a notar que con los días las cejas van a estar como más tupidas, más fuertes, más brillantes. Realmente esto es un consejo muy bueno, tienen que ser constantes, eso sí, y también retirarlo al otro día con jabón y agua para que no quede mucho tiempo residuos de aceite. El aceite de ricino es muy bueno para aumentar el crecimiento, favorece a que el vello se haga más grueso, el cabello, cuando tenemos pérdida de cabello, si lo utilizamos en las raíces, fomenta el crecimiento, hace que el cabello sea más fuerte, evita la caída, y con esto con los días vamos a notar que el vello es más tupido, pero también lo que está haciendo el aceite evita la caída prematura. Claro que el cabello se nos va a caer, el vello de las cejas, pero a veces se nos puede caer más rápido de lo habitual, y con el aceite va a ayudar a que esa pérdida de cabello sea menos frecuente.
Amigos, si no consiguen aceite de resino, que puede ser que no lo consigan, espero que sí. Si no, pueden utilizar aceite de oliva. El aceite de oliva es muy bueno, todo el mundo sabe que es muy bueno, tiene muchas propiedades y entre ellas contiene vitamina E, que fomenta el crecimiento del cabello, ayuda a suavizarlo, le da brillo. Y bueno, como les decía, si no consiguen el aceite de resino, esta es una muy buena alternativa para fortalecer las cejas. Bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Intenté hacerlo muy conciso, breve, para que puedan llevarse las ideas claras. Amigos, estoy muy contento, ya somos más de 700 personas en este canal. Eso me pone muy contento, les agradezco enormemente y siempre les recuerdo lo importante que son ustedes para mí. Realmente todos estos videos, el tiempo que le dedico, quizás ustedes no se dan cuenta, pero detrás de estos videos lleva mucha producción, por decirlo así. No es tan fácil hacer un video y le agradezco a todas las personas que valoran los videos, que quizás no son los mejores, pero los hago con mucho esfuerzo y cariño para ustedes. Aparte, quería decirles que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, les prometo que voy a hacer unas preguntas y respuestas que ustedes me hagan para que me conozcan un poquito más y sintamos que estamos más cerca uno del otro. Como siempre, les deseo lo mejor y nos vemos en un próximo video. Adiós.